me pidieron un tema desde hace bastante sobre ¿cómo se dice en español? Vegetarianismo, vegetarianos. Porque, ¿qué? ¿Es permitido? ¿No es permitido? Porque la Torah habla muchísimo de carne, sacrificios, de, no sé, que todo el tiempo está hablando de carne. Entonces, ¿qué? ¿Se puede ser vegetariano? ¿Está prohibido ser vegetariano? ¿Cómo funciona esto? Ahora, vegetariano, ¿qué opinan ustedes? ¿Es algo ético o no es algo ético? O no, bueno, es un poco obvio decir que sí. Yo diría al revés. ¿Qué dirían ustedes? ¿Que comer carne es algo ético o no es algo ético? Acá veo todas las respuestas. Mientras tanto, shalom a todos. Elisheva, Juan, acá Gabriela, saludos desde México. Lo mismo por México. Todos los países de Latinoamérica están acá. Yo sé que ustedes son de todos lados, desde Venezuela, literal, todos los rincones del mundo, Ecuador. Ok, acá Richard escribe Ken. Ken Ma. Si es ético o no es ético comer carne. Es una muy buena pregunta. Porque si uno se pone a pensar, ¿cuál es el proceso para comer carne? Es coger un animal, literalmente asesinar un animal, consumírnoslo. ¿Por qué? Porque tenemos hambre. No, pues los éticos. Entonces, en verdad, es una pregunta no tan sencilla. Y les voy a decir esto, el Rav Kook escribió todo un, digamos, artículo, ma'amar, se dice en hebreo, sobre este tema. Se dice, Hazon Ashalom ve'atzimchonut, así se llama el artículo. Es la visión, Hazon es visión de la paz y vegetarianismo. Porque los sabios, hay una discusión entre los sabios, Ramban con Nachmanides dice que el ideal es que sí haya carne y la carne se use para santificarse, etc. Pero muchos sabios, en el campo de la Kabbalah también, muchos cabalistas eran vegetarianos y dicen que la visión de la paz, que de verdad el último estado del ser humano es vegetariano, que el mundo se vuelva vegetariano. Es un poco sorprendente, pero la explicación es muy profunda. El punto es que en el Gan Eden, en el jardín del Edén, éramos vegetarianos, no se comían animales, pero con el paso de las generaciones la humanidad fue degradándose y al punto en que Dios nos permitió comer carne, se nos permitió la carne, pero la aspiración es que sigamos avanzando en el nivel ético hasta que podamos volver a la ética más alta, que es vegetariano. A propósito, muchos cabalistas eran vegetarianos. Rav Kook era vegetariano. El Rav Kaduri, que es uno de los más grandes cabalistas del último siglo, era vegetariano, etcétera, etcétera. Yo soy vegetariano, ¿sabían? Obviamente por cuestiones ideológicas, etcétera, ¿ok? Pero no significa... Entonces, bueno, acá viene una pregunta. Ok, el ideal es que ser vegetariano. Entonces, ¿por qué no somos vegetarianos ya? Si ese es el ideal, entonces empecemos desde ya a ser vegetarianos. ¿No? ¿No tiene sentido? Entonces la respuesta es que no. No podemos ser vegetarianos. Pues no está prohibido ser vegetarianos. Se permite, la Torah, el judaísmo permite que seamos vegetarianos, permite que comamos carne de ciertas formas, hay ciertas leyes, ya les explicaré cómo, pero no es una obligación tener que ser vegetariano ya por el hecho de que ese sea el ideal, ¿ok? Ahora, voy a explicarles el concepto. Hay un midrash que dice que Elías, ¿saben? El profeta Elías, hubo un momento en el que se reunió él y 850, ¿cómo se dice? Como profetas idólatras, o sea, profetas falsos. Y iban a hacer como una competición en el Monte Carmel a ver quién es el verdadero Dios. Si el Baal, la Asherá o Dios. Esa era la competición, ¿no? Entonces, Elías hizo un altar, le puso agua, todo, ¿no? Y también los idólatras pusieron también un montón de cosas así para sacrificar una vaca y a ver, el que se encienda el fuego solo, ese es el verdadero Dios. Ya no sé si ustedes saben cómo termina la historia, cada un relámpago, algo así. O sea, el punto es que se enciende el altar de Elías, porque Dios lo enciende. A pesar de que Elías le había puesto agua y todo, para que la gente en verdad entendiera que Dios es Dios y no el Baal, o sea, no el Dios de idolatría, ¿ok? El punto es que
cuenta el Midrash que tenían que escoger las vacas para sacrificarlas. Una sacrificar la que iba a ser destinada al sacrificio para Dios y una que iba a ser destinada para el sacrificio para el Baal. Entonces como que hicieron un sorteo y bueno, salió una vaca para el Baal y como que la vaca no quería ir. La vaca se estaba como rehusando a ir. Entonces los del Baal, los profetas falsos dijeron como, ¿qué hacemos? Esta vaca no quiere venir y si en verdad queremos hacer la competencia nos toca traerla. Entonces le dijeron a Elías y Elías habló con la vaca. Y Elías, así es el Midrash, ¿no? Hay que entender que un Midrash es profundidad, no es como una fábula, un cuento. Entonces Elías le preguntó a la vaca, oye, ¿por qué no quieres ir? Y la vaca le dijo, pues mira, ¿cómo es posible que yo nací en la misma granja que mi hermano, crecí junto a mi hermano vaca, y nosotros crecimos lo mismo y ahora soy yo el que se tiene que ir al Baal? No es justo. Entonces, ¿qué le dice Elías? Elías le dice, no te preocupes porque por medio de que tú estés yendo a hacer este sacrificio, estás demostrando, porque lo que vamos a demostrar es que Dios es Dios. Tú que tú, por medio de ir con ellos, vamos a demostrar que la grandeza de Dios, así que tú estás tomando, Elías le dice a la vaquita, le dice a la vaca, tú estás demostrando que la grandeza de Dios. Entonces la vaca dice, bueno, está bien. Entonces la vaca se fue, ¿ok? La vaca de Elías no se quejó. Entonces vemos que la vaca no se estaba quejando de que la fueran a degollar, sino que se estaba quejando de que le fueran a dar un mal uso a la vaca, ¿ok? Y a esto es a lo que yo quería llegar. ¿Por qué se le permitió comer carne al ser humano? Porque en un punto éramos vegetarianos en el jardín del Edén, nos degradamos y nos volvimos carnívoros. ¿Por qué? Porque Dios, pues hay muchas razones, obviamente, el nivel humano de tener ya que consumir el mundo, etc. Pero una de las razones que se nos permitió es porque lo que Dios quería demostrar es que los seres humanos somos lo más alto en la creación, ¿ok? Incluso más alto que los ángeles, dicen en varias fuentes. Nosotros estamos en un nivel mucho más alto porque nosotros podemos transformar el mundo. Los ángeles están condicionados al mundo, a las leyes de la naturaleza o lo que Dios les haya destinado a hacer a cada ángel. Los seres humanos nosotros podemos transformar, podemos no transformar lastimosamente, pero el punto es que el ser humano estaba degradándose de forma tan rápida que el ser humano perdió la noción de en qué proporción estábamos con la naturaleza. Y no sé si ustedes conocen sobre muchas de las fees idólatras que ellos ven a la naturaleza como a Dios. No solo también como lo decía Spinoza, como un panteísmo así, sino que en verdad ven, como lo llaman Gaia, por ejemplo, o cualquier tipo de cosas, ven a la naturaleza como un Dios. Por ejemplo, hasta el día de hoy en la India, los que hayan ido, en India ustedes ven vacas sagradas así gordas en la calle caminando y las alimentan y las adoran, y al lado de las vacas ustedes ven niños muriendo de hambre en el piso, en la calle, y niños pobres. Les cabe eso en la cabeza que una sociedad le ponga más sagrada a una vaca que a un niño, o sea, que le empiecen a dar comida a una vaca y no al niño que está ahí muriéndose al lado literalmente. Así es la locura, pero eso es exactamente lo que quiere decir, que el nivel humano estaba poniendo a la naturaleza por encima de la misma vida humana. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios permitió que comiéramos la carne. ¿Para qué? Para que entendiéramos que nosotros somos los que damos dominio del mundo, para enfocarlo. Es lo que más adelante se nos revela con la Torá, que no es simplemente, consumamos carne, consumamos el mundo. No es simplemente eso, no es simplemente llenar una satisfacción, sino es utilizar el mundo para algo bueno. Y esto es exactamente el Midrash con Elías, que les doy un ejemplo. Este contenido, el agua. Miren, si yo tomo, una manzana, yo qué sé, si yo me como una manzana, la manzana de por sí no es nada. La manzana solo me está dando un potencial, solo me está permitiendo vivir más. Ahora la pregunta es, ¿yo cómo voy a utilizar mi vida? Esa es la verdadera pregunta. Si yo voy a utilizar mi vida para Torah, para ayudar al mundo, para, ayudar a los pobres, hacer buenas acciones, entonces le estoy dando un buen uso a esa manzana. Pero si por el contrario voy a empezar a hacer cosas malas, voy a empezar a,
perder mi tiempo y empecé a ser un perezoso y no hacer nada por nadie ni por el mundo y empezás a ser un egoísta, etcétera, a tratar mal, a no respetar, a no agradecer. Entonces me comí esa manzana en vano. Literalmente, ¿de qué sirve de qué sirve nutrir el cuerpo si uno no lo va a utilizar de forma correcta? Es todo el punto. Entonces es lo que quiere decir este midrash, que si uno enfoca la vaca, si uno enfoca el alimento que consume, sí tiene sentido. Entonces el concepto, como no simplemente, ok, Dios nos permitió comer hambre, listo, comad, devorémonos todas las vacas del mundo. No, entendamos que obviamente, aclaro, saben, al pueblo de Israel, a los judíos se nos dio las leyes del kashrut, o sea, kosher, que son ciertos tipos de animales, ciertos tipos de aves, como que tenemos una dieta limitada, ¿ok? A los noágidas también tienen una dieta limitada y también tienen sus formas de comer. No sé si están, los noágidas tienen 7 leyes. Una de esas leyes es lo lejol basar minahai, no comer carne de un ser vivo, de un ser mientras está vivo, como por ejemplo en Asia, que literalmente hay lugares de Asia, también Latinoamérica, yo lo vi, que cogen animales que aún están en vida y se los comen, los consumen. Es un nivel de crueldad enorme. Entonces, de las 7 leyes de Noah, esa ley, que es la de no comer animales, de ahí se desprenden también leyes de cómo los noágidas deben comer, de cómo los noágidas deben consumir los alimentos. Y bueno, no me voy a extender mucho en la parte técnica, pero el punto es que sí, se nos permitió comer carne, la humanidad se degradó éticamente, se nos permitió comer carne porque, bueno, somos seres humanos, ¿no? Etcétera. Pero hay una forma de hacerlo. Eso es lo que hay que entender. No es ahora ser un glotón, sino que es la forma a propósito. La Torah también hace énfasis de no solo cómo procesamos el alimento, de cómo degollamos, no solamente eso, sino cómo comemos. ¿Cuál es la forma correcta de comer en el sentido de lo que llaman etiqueta? Eso también existe en el judaísmo. Por ejemplo, el Rav Tzvi Yehuda, el hijo del Rav Kook, él insistía muchísimo en que uno no debe ir al alimento, uno no debe coger y irse al plato a comer del plato, sino que el alimento debe ir a uno. Y eso es el mismo concepto, a propósito. No es que nosotros vivamos para consumir, sino que nosotros usemos lo que consumimos para nosotros enfocarlo. Entonces todo se desprende acá, como ustedes ven, cada acción de lo que nos enseña la Torah tiene significado, literalmente cada cosa tiene un significado. Entonces hay que entender que se nos permitió comer carne, pero de una forma determinada. Ahora, los que quieran ser vegetarianos, sean vegetarianos, no hay problema. Los que no quieran ser vegetarianos, tampoco hay problema. Solo háganlo de la forma correcta, como se fue entregada a las leyes de Noé, o al pueblo de Israel, a las leyes del pueblo de Israel, y así sucesivamente. Ok. Sobre este tema, ¿qué más es importante? Ok, les doy otro ejemplo. ¿Cómo así que los seres humanos van a poner a un animal por encima del hombre? ¿Cómo es posible? Les recuerdo qué pasó en el Holocausto. Los alemanes, los nazis, especialmente el líder nazi, que ni siquiera quiero decir su nombre, él amaba a los perros, a los pastores alemanes, perros, más que a los judíos, más que a los seres humanos. ¿Entienden el nivel de ética tan degradado que estaba? Entonces es lo que pasa, poner animales por encima de la vida humana. Entonces obviamente debemos cuidar a la naturaleza. La Torah siempre habla de cuidar a la naturaleza, de querer a los animales, de no. Una vez hay una historia que está el Rav Kook caminando con uno de sus alumnos y el alumno arrancó una flor y el Rav Kook se sintió muy mal y le dijo, eso es asesinato, y el punto es que incluso arrancar una flor tiene muchas repercusiones. Es la idea, debemos amar la naturaleza, respetar la naturaleza. Se nos permitió comer carne, sí, está bien, pero el punto es que aunque debemos respetar la naturaleza, debemos entender que nosotros, los seres humanos, estamos por encima de la naturaleza. Y yo les voy a decir un nivel más, que esto también lo escribe Rav Kook, que no solo que vamos a ser vegetarianos porque vamos a... O sea, saben que la visión de la paz del mundo es que no hayan más guerras, ni siquiera el instinto del ser humano, ni siquiera vamos a querer ver más sangre en el mundo, no vamos a querer ver más muertes, no vamos a querer. Entonces vamos a llegar a un nivel ético tal que ni siquiera vamos a querer ver animales muriendo,
No vamos a querer degollar a un animal para comérnoslo. Así va a ser el nivel de ética de la humanidad tan alto. Y no solo eso, el nivel de ética de la humanidad tan alto es que, ¿cierto? Yo les dije, no, respetemos la naturaleza, ¿verdad? El nivel de ética va a ser tan alto que vamos a respetar los objetos inanimados, los objetos inertes los vamos a respetar. Esa guitarra, la pared, el oxígeno, esta kipá que es un pedazo de tela, todo lo vamos a respetar. Así va a ser. Entonces, es lo que, una de las cosas más impresionantes como de las visiones de los profetas, es que nosotros ahora, imagínense el más grande placer del ser humano, yo no sé, estar de vacaciones toda la vida, yo no sé cuál puede ser eso no se compara ni un poquito a la grandeza que vamos a tener cuando llegue el Mesías, cuando llegue el Mesías. Eso va a ser un nivel de como placer humano tan grande, y no placer, no como por ejemplo en el Islam, no sé si saben, pero hay algo que se llama Shahid. Shahid en el Islam es como un mártir que cuando alguien muere promulgando el nombre de Alá, o sea de Dios, esta persona muere como un shahid. ¿Y cuál es la recompensa del shahid? El shahid va al cielo, según el Islam, repito, hay todo un libro que habla sobre el shahid y el jinam, que es el Geinom, el infierno para los musulmanes, y dicen que en el paraíso los musulmanes van a tener 70 vírgenes que su piel es tan clara como el vidrio y que como que se puede reflejar la persona en la mujer. Y que en el paraíso pueden tomar, como los musulmanes no pueden tomar vino en este mundo, no pueden tomar alcohol, pero en el paraíso si son shahid, si una persona es shahid, entonces en el paraíso supuestamente sí va a poder beber vino y un montón de cosas materiales. Es la visión del Islam de cómo va a ser el paraíso. Es un deseo material. Voy a tener mujeres, voy a tener alcohol, van a traerme uvas, yo qué sé lo que van a hacer. Entonces ellos ven como el placer humano como un placer físico. Nosotros, los judíos, no solo que el placer obviamente físico en el mundo, pero porque vamos a comprender la grandeza del mundo. Vamos a simplemente estar dichosos. No sé, puede que algunos de ustedes hayan experimentado esto, de que un día ustedes se levantan y están agradecidos con el mundo. Dicen, gracias a Dios que puedo ver, gracias a Dios que tengo brazos, yo qué sé. Entonces, imagínense que uno se siente agradecido por un día y uno siente un éxtasis. Imagínense cuando llegue el Mashiach que en verdad tengamos comprensión de la grandeza que hizo Dios en el mundo y de por qué el gesed, de la bondad de que nos puso en el mundo. Simplemente, yo no sé, no me imagino ni siquiera que el hecho de que uno respire oxígeno, uno va a decir, wow, oxígeno, y uno hay una pared y así, yo qué sé. Pero el punto es que el nivel de entendimiento va a ser tan elevado que en verdad va a ser un mundo ideal. Y ese es todo el punto de que el mundo va a un mundo, o es lo que dice Rav Kook, por lo menos, que les repito, acá hay una discusión entre Ramban y Maimónides también, pero entre Ramban y Rav Kook, que Ramban dice que van a seguir los sacrificios de carne, mientras que Rav Kook dice que ya no van a haber sacrificios de carne porque la ética, vamos a volver a la situación en la que estábamos en el jardín del Edén. ¿Ok? Quedamos claros con el tema de la carne. ¿Ok? Les repito, les resumo, nosotros usamos el mundo, lo material, para juntarlo con lo espiritual. Es en pocas palabras, ¿ok? Bueno, si tienen alguna pregunta, acá yo veo varias, ¿cómo se dice? Comentarios bastante interesantes.